Serie de la iglesia y la migración, y quiero hablar sobre esto bajo el tema de hoy, un solo origen. Quiero hablar de un solo origen basado en Génesis 1:26 al 27. Cuando pensamos en la iglesia y migración nos vienen a la mente muchas cosas, y específicamente cuando hablamos de migrante, un migrante es una persona que se mueve de un lugar a otro. Eso es básicamente la definición. Hay migrantes que se mueven de país a país, otros de estado, otros de pueblo. Es una persona que se mueve. Y esto no es algo nuevo. Esto el ser humano lo ha hecho desde el principio. Pero en este contexto, este asunto de la migración es un tema muy caliente, especialmente cuando se acercan las elecciones. Es un tema muy caliente de la migración. Y es por eso que la iglesia debe comenzar a pensar sobre este tema desde la perspectiva bíblica. Y ver al ser humano, nosotros como iglesia definimos al ser humano como imagen y creación de Dios, ¿verdad? Y es importante nosotros como iglesia fundamentar nuestra teología de que tenemos un solo origen. Y por eso es que quiero hablarles de este tema. Hay tantas palabras para referirse al migrante. Muchas palabras. Y si usted va a ver, hay cientos de palabras, diría yo, no tanto, diría como algunas 50 palabras por ahí para referirse a migrante. Y usted ha escuchado alguna de ellas como migrante, inmigrante, emigrante, refugiado, necesitados de asilo, documentado, indocumentado, autorizado, no autorizado, legal, ilegal, regular o irregular, extranjero, foráneo, entre otros. Hay otros que son más despectivos, ¿verdad? Que la utilizan de forma despectivas, y a algunos migrantes no les gusta esos tipos de epítetos, ¿verdad? O de sobrenombres, no les gusta porque los ofende, ¿verdad? O no son justos con ellos, que no los voy a mencionar, ustedes pueden imaginarse cuáles son. Y hay canciones también que mencionan lo que es un migrante. Ahora bien, la sociedad puede definir el migrante como quiera, aún los estados pueden definir los gobiernos del migrante como quiera, pero la iglesia debe comenzar a definir al migrante de una manera diferente. La iglesia debe comenzar con la imagen de Dios, que somos hechos y creados a imagen de Dios. Ese debe ser el punto de la iglesia, porque la Biblia en Génesis, el primer libro, nos enseña sobre la imagen de Dios. Y Dios creó todas las cosas. Y Dios comenzó del caos, comenzó a crear el agua, el cielo, la tierra, los animales. Y en el verso de hoy habla de que creó al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que creemos como iglesia. Que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Donde quiera que estemos, no importa lo que estemos haciendo, ni con quién estemos interactuando, sin excepción de personas, todos y todas son creados a imagen y semejanza de Dios. No importa si es extranjero, si es migrante, si es regular, irregular, asiático, hispano, africano, todos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y más como iglesia, nosotros compartimos esta creencia. Y sabemos que somos hijos y hijas de Adán y Eva. Por eso es que podemos decir que tenemos un solo origen. Y nuestro origen está en Dios. Y compartimos con los otros seres humanos nuestra humanidad. Fuimos creados por Dios. Y ahí debe comenzar nuestra conversación. De que compartimos la misma raza. Pastor, ¿pero qué raza compartimos? La raza humana es la raza que compartimos. No importa el tamaño, el color o cómo nos veamos. Compartimos la imagen de Dios. Fuimos hechos y hechas a imagen y semejanza de Dios. No importa la raza. Por encima de nuestra raza, diferentes razas que tenemos, o nuestras divisiones étnicas, compartimos una misma raza, la raza humana. Todos somos hijos e hijas de Dios por creación, ¿verdad? Porque hay una discusión, los hijos de Dios a través de Jesucristo y los hijos de Dios por creación. Todos los seres humanos
fueron creados por Dios. Así que son hijos de Dios por creación. Y este mundo que Dios creó, lo creó para todos los seres humanos. Hay una expresión que dice, no recuerdo si la coloqué aquí. No la coloqué. Una expresión que dice, Dios hizo personas. Las personas pusieron las fronteras. Dios hizo personas. Las personas pusieron fronteras. Dios hizo personas y creó un solo mundo y un mundo para todas las personas. Y a través del tiempo las personas comenzaron a desarrollar fronteras. Hay fronteras en todas partes. Hay fronteras en nuestro corazón. Hay fronteras en nuestra mente, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Hay fronteras personales, hay fronteras locales, regionales, estatales, nacionales, naturales. Y hay fronteras institucionales. Y fronteras en todos lados. Además, en este contexto donde el individualismo es tan importante y my personal space es bien importante, mi espacio personal. El espacio personal, hay una frontera invisible. Cada persona tiene un espacio personal y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Especialmente en este país donde vivimos. Hay muchas fronteras. Pero al principio no era así. Dios creó un mundo para todas las personas. Y en la persona de Dios, de Cristo Jesús, Dios cruzó todo tipo de fronteras. Porque Jesús fue un migrante del cielo a la tierra. Y también Jesús en su vida fue refugiado a Egipto. Y muchas veces también cuando salió también fue indocumentado. Y algunas personas podían decir, ¿verdad? Hablan de el Cristo refugiado, el Cristo indocumentado, el Cristo migrante. ¿Por qué? Porque en la experiencia del mismo Cristo Jesús, Él vivió todas estas cosas. Así que simple. Migrante es una persona que está en tránsito dentro de las fronteras del propio país o de las fronteras internacionales. Una persona que se está moviendo de lugar a lugar. También debemos resaltar que todas las personas fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Aunque se esté moviendo a otra localidad. Porque tú te muevas de un lugar a otro no significa que tú perdiste la imagen y semejanza de Dios en ti. Ni yo tampoco. El mundo fue creado para todos y todas. Aunque el hombre y la mujer hayan creado fronteras. Y sabemos que basado en Génesis y como iglesia creemos en la Escritura, en la palabra de Dios, tenemos un solo origen, que es en Dios. Así que un papel o un documento no hace a ninguna persona mejor o menor que otra. Porque delante de los ojos de Dios fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, delante de los ojos de la iglesia, debemos tratar al otro y a la otra como imagen y semejanza de Dios. No sé si me están siguiendo mi argumento. Si Dios los trata así, la iglesia también lo debe tratar así. La iglesia debe comenzar donde Dios comenzó, en la creación. Ahora, como iglesia debemos tener cuidado de varias cosas. Número 1, oprimir a los demás. Oprimir significa ejercer presión sobre alguien, tratarlo injustamente. La sociedad usualmente ha tratado al más vulnerable, lo ha oprimido, porque piensa, me puedo beneficiar del vulnerable porque no dirá nada. Por eso es que la iglesia entonces debe tener cuidado de oprimir a los demás. Y la iglesia debe convertirse en la voz del oprimido, como institución. Segundo, la iglesia también debe tener cuidado con marginalizar a los demás. Excluir significa marginalizar, tratar como inferior a las personas que están en los márgenes de la sociedad, a las personas que están en desventajas. La iglesia debe tratar a todas las personas por igual, no a un grupo mejor que a otro por X o Y razón. La iglesia debe ser la iglesia de Dios y Dios trata a todos los seres humanos por igual. Número 3, la iglesia debe cuidarse también de deshumanizar a los demás. De no tratar a los demás como un ser humano.
Lo que nos hace humanos es nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna cosa, ni tu ropa, ni tu casa, ni tu automóvil, nada de eso nos hace humanos. Nos hace humanos que Dios fue quien nos creó y que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces la iglesia debe cuidarse de oprimir, de marginalizar y de deshumanizar. Pastor, ¿por qué usted está diciendo eso? Porque esto ocurre en la sociedad y también ocurre dentro de la iglesia. Y también ocurre cuando vienen las elecciones, la iglesia también vota por personas que oprimen, marginalizan y deshumanizan a los demás. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que pensar en esto seriamente. Ahora bien, voy a bajar un poco la intensidad. ¿Qué significa esto para la iglesia entonces, pastor? Bueno, significa varias cosas. Número uno, debemos comenzar con la Biblia, no con la política, no con otras cosas. Nosotros como cristianos comenzamos con la Biblia. Donde quiera que nos encontremos, sea en Asia, en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde quiera que usted se coloque, como cristianos comenzamos con la Biblia. Porque de ahí es nuestra fuente de fe y lo que creemos y nuestra creencia se nutre de ahí. Es la palabra de Dios para nosotros. Y la Biblia habla que todos tenemos un mismo origen, que es Dios. Y debemos pensar bíblicamente sobre este asunto de la migración. Y debemos ver al otro y la otra como una persona que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que debemos comenzar con la Biblia. Y cuando comenzamos con la Biblia, Dios nos enseña a amar a los demás. A amar al que es diferente a mí. ¿Verdad? A veces nosotros, aquellos que llevan un poquito más de años aquí en Estados Unidos, como que se acomodan, se asimilan a la cultura, y cuando llega una nueva persona, lo mira como que tú no eres de aquí. Pero la Biblia enseña que debemos amar a todo el mundo por igual. Al que lleva 20 años aquí y al que lleva 5 días aquí. Y como cristianos más todavía. Número 2, debemos valorar a las personas. ¿Por qué, pastor? Porque todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo enseña la Biblia. Que todas las personas, incluyendo los migrantes en este caso, son hechos y son creados a imagen y semejanza de Dios. Siempre me acuerdo un pastor que yo tenía en Puerto Rico hablaba, mira que tú ves ese borracho ahí en el piso, en la cuneta, tirado en el piso, borracho y que no se puede parar. Usted sabe que aunque esté borracho tirado en el piso, tiene la imagen y semejanza de Dios. Y usted tiene que tratarlo como un ser humano y predicarle el evangelio, etcétera, etcétera. Así que no importa la condición en la que nos encontremos y que se encuentre una persona, hay que tratarlos y hay que valorar la vida humana en ellos y ellas. Y lo otro es, debemos respetar los derechos humanos de los demás. Usted puede googlear cuando vaya a su casa. Y puede, derechos humanos. Y va a ver, hay 10 derechos humanos principales. Que son mundiales. Y uno debe respetar a los demás. No se debe abusar de los demás. No se debe oprimir de los demás. No se debe tolerar las injusticias contra usted ni contra los demás. Se debe advocar la iglesia y no permitir ningún tipo de injusticia contra los demás. Porque una persona tenga o no tenga un documento, o tenga un papel, un documento, no lo hace menos ser humano que otro. Y la iglesia está basada en respetar la humanidad de los demás. Respetar a los demás. Y la iglesia debe abogar por los demás. No, pastor, es que se llegó los otros días y me cobra más barato en este trabajito, entonces le voy a pagar menos. Le voy a pagar $5 la hora. Y cosas como esas. La iglesia debe estar ahí al pendiente. Y a veces bueno, no voy a entrar ahí porque entonces me pierdo. Pero la iglesia debe estar pendiente sobre eso. Y usted también tratar a los nuevos que llegan
con respeto. Y quiero concluir en esta mañana. Ya estoy sudando ya. Un solo origen tenemos en Dios. Dios no tiene razas preferidas. Y este asunto de que Dios tiene una raza preferida, yo lo menciono aquí porque es un asunto serio cuando se habla de raza, etnia e iglesia. Ha sido un asunto muy serio en que otras personas han preferido una raza sobre otra. ¿Por qué? Porque dicen que Dios los escogió a ellos con una misión. Pastor, ¿y me puede dar un ejemplo? Sí, Hitler decía que la raza blanca era escogida por Dios y era una raza superior. Y la iglesia apoyó a Hitler. No toda la iglesia, un sector de la iglesia. Y hay razas que creen que son los escogidos por Dios y que son la raza superior. No hay tal cosa como esa. Tenemos un solo origen y Dios no tiene razas preferidas. No importa cuál sea. Todos somos hechos y creados a la imagen de Dios. Rompamos todas esas barreras que nos separan de los demás. Empezamos a crear barreras, empezamos a crear reglas para excluir a un grupo y para que otro grupo sea mejor. En la iglesia eso no debe existir. La historia, puse aquí la historia de los patos. Es una historia que yo creo que la conté una vez aquí y no es ni mía, es un pastor que yo escuché, que tuvo un sueño, un pastor que tuvo un sueño y que soñó con esto y yo he hecho una historia con ellos. La historia dice que el pastor soñó que habían unas casas y las casas tenían un patio en la parte de atrás. Y cada casa tenía patos, todos tenían sus patos. Pero ellos dividían sus patos por las verjas, le colocaron verjas para dividir los patos. Porque no quería que los patos se mezclaran o no quería que los patos, el vecino se robara los patos del otro. Entonces pusieron verjas entre los patos. Y dice que en el sueño, dice que un día empezó a llover. Y empezó a llover y a llover y a llover, a llover y a llover. Y él dice que comenzó a ver cómo los patios de las casas se comenzaron a inundar. Se comenzaron a inundar al punto que las verjas desaparecieron por el agua. Y al final todos los patos se mezclaron. Y nadie sabía de cuál era el pato, ¿verdad? De a quién pertenecía cuál pato. Y la enseñanza es, hermanos, que la iglesia debe ser ese lugar que se inunde por el Espíritu de Dios. Donde no hagamos asesión de personas. Y que como iglesia todos podemos participar de la cena de Dios y de respeto mutuo. Donde una persona venga a la iglesia y no sea marginalizada. Donde una persona venga a la iglesia y lo que encuentre es un lugar donde pueda encontrar una familia. Que somos parte de la familia de Dios y compartimos la misma humanidad. Recuerden, estoy hablando de la iglesia y el rol de la iglesia. Y la iglesia vivimos bajo el reino de Dios. Es nuestra prioridad. No olvido que hay un reino humano. Pero la iglesia debe comenzar con el reino de Dios. Comencemos por ahí, hermanos. Compartimos un mismo origen. Todos y todas somos creación de Dios. Y Dios nos creó así, de esta manera. Y cuando vayamos al cielo, ni San Pedro, ni ningún otro santo nos va a pedir nuestra identificación a ver si somos ciudadanos del reino de Dios. No, eso no va a ser así. Y esa debe ser la postura de la iglesia. Así que oremos en esta mañana.